Muy bien, mis queridos hijos, todos estamos enfermos y vamos a iniciar con una cita bíblica maravillosa, hoy estoy hablando como raro hoy, maravillosa. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Una cita bíblica maravillosa. ¿Está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolos con aceite en el nombre del Señor. Muy bien, mis queridos hijos, con esa cita bíblica vamos a iniciar nuestro tema. Todos estamos enfermos, ya sea físicamente, espiritualmente, tenemos alguna enfermedad. La unción de los enfermos está destinada especialmente para aquellos que verdaderamente están enfermos. La unción de los enfermos es ante todo un sacramento de curación, mis queridos hijos. Hay muchas personas que le tienen miedo a la unción de los enfermos. Hay muchas personas que nos llaman a los presbíteros. Hay muchas personas que creen que si le ungimos a su ser querido o le ungimos a usted que esté convaleciente, es porque ya se va a morir, es porque ya le estamos diciendo a Dios que abra sus puertas para que vayan al reino de los cielos. Pongan mucha atención, mis queridos hijos, porque hoy quiero que ustedes y yo nos enamoremos de ese sacramento de la unción de los enfermos, de ese sacramento para nuestra alma, para nuestro espíritu. La unción de los enfermos es ante todo un sacramento de curación, no solo en la dimensión fisiológica, o sea, esta dimensión fisiológica, lo que yo siento, no, o corporal del hombre, sino también de sus dimensiones psicológica y espiritual. Eso quiere decir, mis queridos hijos, que la unción de los enfermos es fisiológica, corporal, también viene con todas las dimensiones del hombre en su dimensión psicológica y espiritual. Cuando una persona está sumergida en depresión, cuando una persona la está viendo el psiquiatra, cuando una persona no se halla en este mundo, cuando una persona está sumergida en que no vale nada en este mundo, cuando una persona aparte está enferma, convaleciente en cama, cuando una persona no se halla, no se le dan las cosas especialmente a nivel espiritual, viene la unción de los enfermos. No es solamente para los viejitos, no es solamente para nuestros abuelos, no es solamente para nuestros padres que ya están directamente enfermos o postrados en una cama. Y eso quiero que lo tengamos muy en claro, mis queridos hijos. La unción de los enfermos es ante todo un sacramento de curación, no solo en las dimensiones fisiológicas o corporales del hombre, sino también de su dimensión psicológica y espiritual. Eso quiere decir que nos cubre y nos protege y nos restaura de todo mal. Ahora bien, este sacramento, mis queridos hijos, da fuerza y da gracia en cada uno de nosotros. Este sacramento, mis queridos hijos, da fuerza en cada uno de nosotros. Y eso lo debemos de comprender, a ver cuál fuerza es que da. Este sacramento da fuerza y la gracia para asumir la enfermedad con espíritu de fe. Cuando yo llamo al sacerdote que me venga a ungir, es porque yo asumo un espíritu de fe. Y dice la palabra de Dios que si el sacerdote ora por ti y tú tienes fe, automáticamente se transferirá. Uy, hoy tengo la lengua trabada. Me va a tocar hacer bla, ble, bli, blo, blu. Se transferirá ese poder de la sanación y ese poder de la curación. Por eso, mis queridos hijos, hablando ahora de la unción de los enfermos, en esta propuesta de este canal, en esta propuesta de nuestro rosario de sanación y liberación, en esta propuesta de nuestra oración
de sanación y liberación en los momentos difíciles, hemos encontrado muchas personas que nos siguen especialmente por medio de este canal, que han encontrado la sanación física, que han encontrado la sanación espiritual, que han encontrado la sanación corporal, porque nuestra bendición trasciende y es lo que ustedes todos los días con mucha fe se congregan para que yo, especialmente en nombre del Señor Jesús, pueda orar por cada uno de ustedes. Y es su fe, la fe que usted tiene, la que hace que esa bendición trascienda y llegue a ti y que la presencia de Dios se haga presente en el lugar donde tú estás por medio de nuestra oración. Por eso, mis queridos hijos, la insistencia de que cuando nosotros estemos orando, de que cuando nosotros estemos pidiéndole al bueno de Dios, que cuando estemos en nuestra oración de sanación, demos por recibido el milagro que Dios hizo por medio de la transmisión en cada uno de nosotros, para que lo tengamos muy presente. Entonces, este sacramento da fuerza y la gracia para asumir la enfermedad con espíritu de fe. La enfermedad no es una desgracia, porque muchos piensan que la enfermedad es una desgracia. La enfermedad no es una maldición. La enfermedad no es algo que Dios haya querido especialmente para ti, porque Dios no quiere que ninguno de los hijos se pierda y tampoco que ninguno de los hijos empiece a renegar de ese amor incondicional. Nosotros tenemos que aceptar la enfermedad con toda la fe, con todo el amor, como le decimos al Señor, que se haga su voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Hay personas que tienen un accidente, iban borrachos, pues ¿quién se buscó el accidente? Pues ustedes mismos. Pero hay unas enfermedades que en el momento, en vez de decir para qué la estamos, el por qué nos pasa a nosotros, perdón, sino el para qué el Señor lo ha permitido en nuestra vida, que puede estar queriendo el Señor por medio de esa enfermedad, que crea más en Él, que me acerque más a Él, que mi familia se congregue más con Él. Yo conocí una familia hace mucho tiempo, de tantos años que llevo de sacerdocio, de mis 12 años, este año, si Dios lo permite, cumplo 13 años de sacerdote. Yo conocí una familia que no eran de misa, que no eran de ir a la iglesia, que no eran de aportar, que no eran de nada, sino eran de rumba, de pachanga, mejor dicho, Sodoma y Gomorra, esa familia. Y una vez aconteció que una de sus bendiciones, una de sus hijos, sufrió un accidente y quedó en coma, quedó muerte vegetal. Y esta familia empezó a acercarse a la iglesia, y me hablaban y me decían, y empezamos un proceso de sanación primero de su vida, de sanación de su pasado, de sanación de aquellas cosas por las cuales se arrepentían, una confesión de vida, tanto su esposo, tanto su esposa, y que empezaran a tener un cambio. Eso no fue de la noche a la mañana, mis queridos hijos. Duramos así aproximadamente un año compartiendo en charlas, acercándose, dialogando. Y les dije, yo todavía no voy a ir a visitar a su hijo. Cuando ustedes estén preparados y cuando ustedes den testimonio del cambio que han hecho en su vida, con mucho gusto voy a ir a visitar a esa bendición y a ungirlo. Y un día común y corriente, me acuerdo que fue un viernes, fueron por mí y dijeron que querían, porque sentían que al niño lo querían desconectar. Y fuimos especialmente, pero antes volvimos a hablar, volvimos a compartir. Y fui especialmente a verlos. En el momento que yo estaba orando especialmente por este niño, por esta bendición, por este joven,
ellos se quebrantaron y empezaron a llorar. Empezaron a llorar. Y ahí llegó la sanación, la liberación para esta familia. A los pocos días, no mayor a 20 días, el niño empezó a mover sus manos, a volver en sí. Y ahí es donde yo les digo, mis queridos hijos, que Dios no es que quiera mandarle una maldad a cualquiera, sino es que Dios tenía eso preparado para que ellos se convirtieran, para que ellos dieran testimonio, para que ellos abrazaran la fe. Hoy día son personas que todavía comparto con ellos, su hijo, a Dios gracias, está bien, volvió en sí, está en sus procesos médicos y demás, pero es una familia que hoy da gloria a Dios porque por medio de esa enfermedad salvó un hogar de ¿cómo se llama? Del alcohol y de otras cosas más. Entonces, ahí para que lo tengamos presente. Este sacramento da fuerza y da gracia para asumir la enfermedad con espíritu de fe, y por eso les hablé de ese testimonio. Trayendo, ¿qué trae? ¿Qué trae a nosotros? Trae el perdón de los pecados. De ahí que si el enfermo es consciente, se le aconseja que se confiese. Hay enfermitos, mis queridos hijos, que así como el que le hablaba anteriormente, yo no le puedo decir, oiga, confiésese, porque puede ser que no esté consciente, está inconsciente, ha perdido. Pero cuando él está consciente, yo le puedo invitar a que se acerque especialmente a ese sacramento de la reconciliación. ¿Por qué? Porque si recibe este sacramento de la unción y de la Eucaristía, pues va a encontrar su sanación física y espiritual si la recibe con fe y devoción. Si no está consciente, mis queridos hijos, y aún con vida, entonces de por sí el sacramento de la unción perdonará sus culpas que haya podido haber cometido en su existencia. Ay, no, padre, entonces ojalá que cuando el Señor me llame yo no esté consciente, así no tengo que contar los pecados, si usted me da la unción de los enfermos y así puedo llegar derechito al reino de los cielos. No dejemos nunca, y por eso nosotros los sacerdotes, todos los sacerdotes, cuando vemos un accidente grave, cuando vemos un accidente en las calles, cuando vemos que a alguien le pasó, el deber nuestro, porque recuerde que nosotros somos médicos del cuerpo y de las almas. Por eso cuando hay un accidente grave, nosotros como sacerdotes, si estamos en ese lugar, tenemos que ir a socorrerlo, no por su salud física, sino por su salud espiritual, porque no sabemos si ese joven, ese hombre, esa mujer en su accidente pueda irse al reino de los cielos. Y tenemos un ritual dentro de la iglesia para en ese momento darle la absolución. Padre, ¿y si son cristianos evangélicos? Nada, yo estoy cumpliendo con la misión de limpiar su vida y abrir las puertas para el reino de los cielos en caso de que esté grave. Por eso, dos cosas importantes. Si está inconsciente, el Señor le perdona sus faltas, sus pecados que haya cometido. Por eso cuando vamos a ungir a un enfermo que no puede hablar, que ya está, pues confiamos que nuestra absolución y la unción le perdone sus faltas y sus pecados, y si puede recibir el cuerpo ahí, así sea una migajita ahí con agua, le estamos dando el viático para entrar al reino de los cielos. A diferencia que si está convaleciente, pero está consciente, sabe quién es el Padre y todo eso, pero no se quiere confesar, pues ahí sí, mijito, ustedes ya saben. Entonces, esa es una de las partes, mis queridos hijos. Entonces, con esto se cumple, con la unción de los enfermos, se cumple la palabra de Dios expuesta en el libro de Santiago, mis queridos hijos, porque a veces, padre, ¿por qué nos dice las citas bíblicas? Claro, en el capítulo 5, versículo 14. ¿Qué dice en el capítulo 5 y versículo
14 del libro de Santiago. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. La oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, se los perdonará. Lo importante que es la unción de los enfermos. La unción de los enfermos no es para matarlo o darle la eutanasia y que se vaya al reino de los cielos. La unción de los enfermos es para restaurar a nuestro querido hijo y para levantar a nuestro querido hijo. Y es lo importante que nosotros debemos de comprender. La unción de los enfermos no es para decirles: Señor, ¿sabe qué? Llévatelo porque ya está fastidiando aquí, sino es para que el Señor lo levante, le perdone sus pecados y lo restaure. Padre, entonces, porque unas personas, cuando le dan la unción de los enfermos, se mueren. ¿Por qué se mueren? Y uno dice, pues la muerte es un misterio, porque le decimos al Señor en la unción de los enfermos: si es tu voluntad, Señor, restáuralo, levántalo y perdónale sus pecados, para que crea en ti. Pero si no es tu voluntad, Señor, ábrele las puertas del paraíso para que no sufra más en este mundo, para que sus familiares no sufran más. Llévale a descansar. Pero de ahí depende la fe de la persona que está recibiendo la oración, y de las personas que le acompañamos. Lo importante aquí es que el Señor perdona sus pecados, restaura y lo levantará. Lo levantará si es la voluntad de Dios en algún momento. La unción, que es especialmente para los enfermos, escuchen, para los enfermos graves, ancianos o personas que temen que su muerte sea pronto, ya saben para quién es. La unción, que especialmente es para los enfermos graves, ancianos o personas que temen que su muerte sea pronta, trae consigo, mis queridos hijos, la reconciliación con Dios, que es la forma de preparar el corazón e ir purificando la vida para que ese encuentro definitivo con Dios. Ahora, ay, Padre, pero es que cuando yo estoy enfermo, yo voy y le digo al Padre que me unja porque ore por mí. ¿Y cuántos años tiene? No, yo tengo 30. La oración, la unción de los enfermos es especialmente para los enfermos graves. Es muy diferente, mis queridos hijos, que yo vaya y le diga al Padre: Padre, ore por mí, me siento mal, estoy enfermo o enferma. Y el Padre pues va a imponer las manos sobre mí y pues va a orar. Eso no se llama unción de los enfermos, eso se llama una oración especial para lo que yo estoy viviendo. La unción de los enfermos es aquella que efectivamente va acompañada con los signos y va acompañado con el aceite, el óleo, mis queridos hijos. Entonces recordemos: ay, Padre, entonces yo no puedo ir al Señor, a donde el Padre que me ponga los óleos cuando yo esté enfermo. Claro, si está en peligro grave, sí. Si eres una persona anciana y mayor, sí. Si crees que está próxima a tu muerte, también, mis queridos hijos, ¿sí? Porque ella trae la reconciliación en su vida. Entonces hay que diferenciar, mis queridos hijos, entre la unción de los enfermos y la palabra o la oración que hacen los sacerdotes hacia nosotros. Como decíamos al comienzo, ¿está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con el aceite en el nombre del Señor. Pero solo ungimos a los que son muy mayores, a los que están muy graves, muy enfermos, a los ancianos y a las personas que temen
que ya van a morir. Entonces los demás no podemos pedir que nos pongan la unción de los enfermos. No, podemos pedir que el sacerdote ore por nosotros, porque recordemos que la unción de los enfermos va acompañado con el viático. ¿Qué es el viático? Pues la comunión que le entregamos especialmente a nuestros enfermos, lo que pueden llevar nuestros ministros de la comunión o lo que nosotros también podríamos llevar especialmente. Entonces, recordemos para que tengamos la diferencia. Hay veces cuando yo voy a visitar los enfermos y les llevo el viático, hay veces oramos, llevamos el proceso, y si el enfermito está muy enfermo, pues aprovechamos para darle la unción de los enfermos. De la misma manera a la persona que le está sirviendo al enfermo, pues le damos su comunión porque sabemos que no puede descuidar a su ser querido, sino que efectivamente le está acompañando. Muy bien, mis queridos hijos, avancemos y esperemos que todo esté claro. Ahora les doy un tiempito para las preguntas. La unción, que es especialmente para los enfermos graves, ancianos y personas que temen la muerte, que trae consigo especialmente ese perdón, esa reconciliación y ese encuentro, es una sanación en el espíritu y por consiguiente sana en el alma y en el cuerpo. Recibir la unción de los enfermos es una sanación en el espíritu y por eso consigue sanar nuestra alma y nuestro cuerpo. Sanamos el alma que puede estar, como decimos por ahí, atormentada, en pena, y sanamos el cuerpo, que es esta morada que especialmente está por aquí. Y eso lo debemos de tener muy en claro, mis queridos hijos, muy en claro. Y de ahí viene que la unción de los enfermos es un sacramental de servicio, servicio a los enfermos, servicio a los enfermos. Padre, entonces la unción de los enfermos no se le puede dar a los bebés. Recordemos, se les da a una persona que esté grave, a una persona que esté convaleciente, a una persona adulta mayor o a una persona que presienta que ya viene rondando la señora muerte. Seguimos, mis queridos hijos. El sacramento de la unción no es un acto de magia, mis queridos hijos, en el que se manipula el poder divino. Porque muchas personas, no, vamos a la misa de sanación, vamos que nos van a ungir, vamos que hoy hay misa de sanación y de unción y entonces nos van a poner los óleos y los aceites y entonces todas nuestras enfermedades se van a ir porque es que el Padre nos va a dar el aceite y nos va a poner el aceite y entonces, como dicen nuestros hermanos los costeños, Entonces, el sacramento de la unción no es un acto de magia en el que se manipula el poder divino. Entonces después vamos enfermos y después de que el Padre oró por nosotros y nos impuso las manos y mejor dicho casi nos bañó en aceite, salimos y decimos, ay no, sigo peor, eso no sirvió. Ese padre como que no tiene dones, ese padre como que no hizo la oración bien, eso quién sabe qué habría hecho el padre antes, que eso no sirve. Porque nosotros estamos acostumbrados, mis queridos hijos, que los milagros son así, que llegan así. Y yo les he explicado muchas veces, mis queridos hijos, que el milagro, el Señor detiene directamente, hablemos del cáncer. Una persona que tenga cáncer, esa enfermedad que el Señor nos libre, nos ampare y nos favorezca de tenerla, pero el día que venga a nosotros la tenemos que aceptar con amor, con fe, ese padecimiento. Pero hablamos de una persona que tenga esa enfermedad, que tenga un tumor, que vaya creciendo. Y el Padre tiene una misa de sanación, la misa de los enfermos en Semana Santa, ahora que viene Semana Santa, la misa de los enfermos, donde llevamos todos los enfermos, los ungimos y demás.
Y nosotros oramos especialmente por ese cáncer, por esa enfermedad. Milagros son milagros, pero el Señor detiene con nuestra fe esa enfermedad y se empieza a desvanecer. O en este caso, si el tumor iba creciendo, ya no sigue creciendo. Y ese es un milagro, mis queridos hijos. Ese es un milagro maravilloso. Pero también el demonio, mis queridos hijos, también el demonio tiene poderes. Y por eso cuando van a esos brujos, cuando van a esos yerbateros, cuando van y les ponen a beber esos brebajes y demás, y les oran, les rezan, por ahí alguien me dijo, no, es que yo fui a donde una hermana que ella reza el agua y nos la da que nos la bebamos, y yo, ajá, eso no es, no, o sea, nosotros no rezamos el agua, sí, nosotros no rezamos, entonces eso es una bruja, y ellas también tienen el poder no el don, el poder de la curación, ¿sí? Porque el demonio también cura. ¿Y por qué cura el demonio? Pues para que tú le entregues tu alma, para venderte. Yo te quito ese dolor y eso sí. Por eso hay gente que dice, no, si yo iba tantos años a la iglesia y pedía por esa enfermedad y nunca se me quitó. Pero me recomendaron a la hermana Jacqueline, esa de los papelitos que dice que te curamos. Y fui y a la semana ya no me dolía nada. Mejor dicho, esa señora sí que es buena. Pues es una bruja y el demonio te hace los favores más rápidos con el fin de que tú le entregues el alma. Por eso estas iglesias que hoy se llaman las iglesias luciferinas, donde van a hacer pactos diabólicos por el poder para que le quite las enfermedades y demás, pues mijito, mijita, los que participan de eso, sí, les pueden llegar la riqueza, les puede llegar ser populares, ser, mejor dicho, casi el todopoderoso, pero cuando se muera, pues efectivamente el tormento va a llegar directamente. Entonces, mis queridos hijos, de esa manera funciona el sacramento o el servicio a los enfermos. El sacramento de la unción no es un acto de magia, recuerden, porque muchas veces vamos que es que el Padre tiene los dones y tiene los carismas, y si usted va pensando que el Padre le va a quitar porque es que el Padre le quita eso, y usted va por eso y no va con fe, pues mi hijita va a salir igual. Va a salir igual. Y lo otro que pasa, mis queridos hijos, que le decía, es que Dios actúa de una manera maravillosa. Dios detiene la enfermedad, pero el maligno, como el maligno quieres que tú dudes de lo que hizo el Señor ese día en tu vida, pues te va a dar un dolor más fuerte o vas a recaer más fuerte y vas a decir, es que eso no sirve, es que el Señor no me escucha, es que no. ¿Y quién va a estar feliz? El demonio. ¿Y quién va a estar triste? El Señor, porque ha dudado de su misericordia. Por eso siempre les digo a ustedes, mis queridos hijos, que siguen con amor esta transmisión. Cuando hacemos nuestra oración de sanación, en los momentos difíciles, deben de aceptar con amor esa adhesión a Jesucristo y que Dios ha entrado en su vida y que Dios le ha quitado los dolores o el padecimiento, que si nos llega a doler, que si nos llega a sentir, debemos de decir, gracias Señor, porque me has quitado, y este dolor que estoy sintiendo es el resentimiento o las secuelas de lo que tú ya liberaste, de lo que tú ya sanaste. Pero si vamos con un pensamiento negativo y terminamos la oración de sanación y empiezan a escribir, Padre, ayúdeme a orar por mi enfermedad, ayúdeme a orar por esto. Entonces, ¿qué estamos haciendo, mis queridos hijos? Y lo mismo pasa cuando vamos a visitar los enfermos. Damos por aceptado que Dios fue a visitarlos, que Dios los ungió, que Dios los abrazó y que ese dolor que tienen es un resentimiento. Padre, pero si se muere, pues Dios lo ha abrazado y ese dolor que estaba padeciendo el Señor sintió compasión y le hizo el llamado, vengan a mí los que estén cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Y nuestro hijo o hija decidió cerrar sus ojos, inhalar el último suspiro e irse a la casa del Padre, pero no porque el Padre que haya venido lo haya dado la eutanasia, sino porque verdaderamente le hemos dicho a Dios lo que dije anteriormente, mis queridos hijos. Entonces,
volvemos a repetir. ¿Y por qué repite tanto, Padre? Porque es que me gusta que esta comunidad que administro por esta red social comprendan y seamos hombres y mujeres de fe, que demos testimonio y que no hablemos cosas que no son o que seamos hablando y que se nos rían. Entonces, el sacramento de la unción no es un acto de magia en el que se manifiesta el poder divino, sino un acto salvífico de fe y de gracia, donde se ora por el enfermo para que según la voluntad de Dios se dé. Se ora por el enfermo para que suceda o se haga la voluntad de Dios. No, es que está muy enfermo, vamos a traer al Padre, que el Padre tiene sus dones y sus carismas y viene y ora por el enfermo y ya en una semana ya está levantado. Entonces va el Padre, ora por el enfermo y a la semana nuestro amigo se va hacia la casa del Padre. ¿Y quién? Ay, es que usted fue la que trajo a ese cura, quién sabe qué le haría el cura, vea, lo mató, mejor dicho, tantas cosas que pueden pasar y que pueden pensar. Por eso, mis queridos hijos, el poder divino es un acto salvífico de fe y de gracia, es un acto salvífico de fe y de gracia. Salvífico porque estamos buscando la salvación para ese cuerpo, para esa alma, para ese espíritu. Salvífico de fe porque es la fe tuya la que hace que entre ese gran milagro en tu vida, y de gracia porque Dios derrama su gracia sobre el enfermo, Dios derrama su gracia sobre aquella persona que esté convaleciente, donde nosotros, los sacerdotes o los laicos o los comprometidos, oran por el enfermo para que se cumpla la voluntad de Dios. Por eso cuando invitamos al sacerdote, creemos que se hace la voluntad de Dios, se hace la voluntad de Dios y no la nuestra. Y debemos de aceptar que cuando llevamos al sacerdote para esa unción, la que se va a hacer es la voluntad de Dios. Todos queremos que se levante, que se restaure, que vuelva a su vida normal. Pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad que Él quiere? Entonces, cuando los ungimos, nuestros queridos enfermos, por primero, reciban el don de la salud. Cuando yo voy a ungir a nuestro querido enfermo, va a recibir el don de la salud. Recibe el don de la salud. Segundo, el enfermo debe de aceptar la enfermedad como medio de santificación, salvación y redención. Me canso de decirle a los fieles, los padecimientos, los dolores que ustedes viven, las enfermedades que podemos vivir cada uno de nosotros, no son nada a comparación de los padecimientos y los dolores que tuvo que vivir nuestro Señor Jesucristo. Por eso el enfermo, por eso la enferma, la persona que tiene su dolor de cabeza, la persona que tiene su gastritis, la persona que tiene su dolor muscular, la persona que tiene su dolor en sus articulaciones, la persona que tiene una enfermedad terminal, debe de aceptar la enfermedad como medio de santificación. Esa enfermedad, ese dolor, ese padecimiento te va a llevar a la santificación. A la santificación, mis queridos hijos. Ese sufrimiento, ese padecimiento te va a llevar a la salvación, mis queridos hijos. Y ese sufrimiento y ese padecimiento y ese dolor y esa enfermedad te va a llevar a la redención. Por eso les he dicho que todos nuestros dolores, todos nuestros sufrimientos, todos nuestros padecimientos deben de estar unidos a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando me duele la cabeza tengo que decir, Señor, te entrego mi dolor y lo uno a tu pasión y muerte. Mi enfermedad te la entrego
y la unimos a la pasión y a la muerte. 3. Me debo de preparar en mi dolor, en mi enfermedad. Me debo de preparar para la muerte. Prepare la unción de los enfermos, prepara su existencia para la muerte, prepara a sus hijos para la muerte. Y de ahí es donde muchas personas le tienen miedo. Hay otras personas que cuando están muy enfermas le dicen, cuando están convalecientes, hijito, hijita, mi amor, tráigame al Padre. Necesito prepararme. Ya ha pasado muchas veces. Van y me buscan en la parroquia, Padre, lo que pasa es que mi ser querido le quiere ver. Y ya uno sabe que se están preparando para que el día que el Señor les llame, pues estén preparados, mis queridos hijos, estén preparados. Ahora bien, los cristianos, todos los que creemos en Cristo, debemos asumir con espíritu de fe cualquiera de las 3 opciones que Dios a bien tenga a disponer para los enfermos. ¿Cuáles 3 opciones? Recibir el don de la salud, aceptar la enfermedad como remedio de santificación y salvación y redentor, o prepare su existencia para la muerte. Debo de aceptarlo. Entonces, puedo recibir ese don magnífico de la salud, pero también ese dolor lo puedo hacer para mi santificación, salvación y redención, o también me preparo especialmente para la buena muerte. Entonces, los cristianos, mis queridos hijos, debemos asumir con espíritu de fe cualquiera de las 3 opciones que les he dicho anteriormente que Dios a bien tenga disponer para nuestra enfermedad, sin perder la fe, porque eso es lo triste, que cuando alguien fallece empezamos a perder la fe. Cuando alguien se muere por su enfermedad empezamos a perder la fe. Y sin renegar de Dios como un ser castigador e injusto con sus hijos, porque también después de que se nos ha ido nuestro ser querido, después de que se ha ido a los reinos de los cielos, empezamos a renegar de Dios, empezamos a maldecir de Dios, y ay, ¿por qué me la quitaste, Señor? Ay, ¿por qué me lo quitó si era tan bueno? Ay, ¿por qué no se llevó al vecino y se llevó más bien a esta persona? ¿Por qué no le pasó eso a la otra persona y no a nosotros? Mira, tan bueno que éramos, ay, Señor. Y empezamos a renegar. Es que Dios no nos ama, es que Dios no nos quiere, es que Dios es malo. Es que Dios es malo. De hecho, mis queridos hijos, la enfermedad es natural. La enfermedad es natural y llega a cada uno de nosotros, a nuestra condición humana. La enfermedad es natural y llega a nuestra condición humana. ¿Cuántos estamos enfermos en esta noche, tanto física como espiritualmente? ¿Cuánto amanecemos con dolores y demás? ¿Cuántos familiares tenemos en cama? ¿Cuántas personas están en este momento en las clínicas, en los hospitales? Porque la enfermedad es natural a nuestra condición humana. También nos enfermamos. Nunca, ojalá nunca, hasta el rey Pepinito se enferma. Hasta nuestro Santo Padre, el Papa Francisco, se enferma. Y si él es la cabeza, si él es Pedro, si él es ¿por qué se debe enfermar? También se enferman, porque la enfermedad es natural a nuestra condición humana. Nosotros hay veces nos buscamos nuestras enfermedades, nosotros nos buscamos nuestros sufrimientos, nosotros nos buscamos nuestros padecimientos. Ay, Padre, pero es que yo tengo una artritis, tengo un reumatiz. Ay. Y cuando planchabas, te cuidabas las manos. Cuando planchabas, no te mojabas las manos. Ay, Padre, es que tengo estas venas varices ahí que no me dejan. Y cuando estabas joven, te cuidaste, descansabas, subías los pies en lo alto en la noche. ¿Mm? ¿Mm? Y ahí es donde nosotros hacemos
parte de nuestra vida y de nuestra existencia, mis queridos hijos. Y por eso les decía, mis queridos hijos, que la enfermedad es natural a nuestra condición humana. Hasta el que tenga más dinero también se puede enfermar. El que tenga más dinero se puede enfermar. Entonces, para que lo tengamos presente. Y Dios no es indiferente ante nuestra misma enfermedad, no porque a mí me duela, no porque tenga, no. Él no es indiferente. Él nos mandó a este mundo sanos y salvos con todo bueno. Pero nosotros mismos buscamos nuestra enfermedad y buscamos nuestros padecimientos. Jesús, mis queridos hijos, sanó innumerables enfermedades, mostrando en ello la gloria de Dios y el mensaje de salvación. Y conocemos muchas enfermedades que Él curó. Muchas enfermedades. Y si ustedes las empezaran a escribir ahí, pues ustedes que son más católicos que yo, ¿sabe cuántas enfermedades curó nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos pasajes bíblicos encontramos donde Él curó al leproso, curó a la hemorroísa, curó a la suegra de Pedro y curó y curó y curó y curó? O sea que Dios no es indiferente ante nuestras enfermedades. Jesús, como le decía, sanó innumerables enfermedades, mostrando en ello la gloria de Dios en el mensaje de salvación. Y por eso nos sigue sanando a nosotros, nos sigue liberando a nosotros, nos sigue curando a nosotros, porque Él nos ama, solo que nosotros mismos nos buscamos nuestras enfermedades. Siempre les he dicho, mis queridos hijos, que las enfermedades vienen a causa de nuestro pecado. Las enfermedades vienen a causa de nuestro pecado. Ay, ¿cómo así, padre? O sea que el padecimiento o el sufrimiento que yo estoy llevando es gracias a mi pecado. Aunque nos duela escucharlo, sí. Aunque nos duela escucharlo, sí. Ay, ¿cómo así, padre? Pues una persona que tenga el azúcar dulce, la sangre, glucosa en la sangre, pues ¿cómo se cuidó? ¿Cómo se cuidó su salud? ¿Cómo se desmandó? Coca-Colita, chocolatinitas, y se desmandó tanto hasta que ya le dio la diabetes. ¿Tenías diabetes? No. Ay, padre, pero es que hay niños que nacen con diabetes. Claro, hay niños que nacen con diabetes porque su mamá le transmitió esa enfermedad, le transmitió ese padecimiento, mis queridos hijos. Entonces, nosotros, como le dije antiguamente, la Sagrada Escritura nos manda a cuidar alma, cuerpo y espíritu. Alma, cuerpo y espíritu. Y muchas personas pueden cuidar solo su alma y su espíritu. Rosarios, retiros, pero el cuerpo no. Entonces, discúlpenme lo que voy a decir, pero comemos y 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 comemos. Y entonces viene la gula y vienen las enfermedades, vienen los sufrimientos y después decimos, ay, Señor, es que ya no puedo caminar de lo gorda. Tú no viniste a este mundo aquí así. Tú misma buscaste la enfermedad, no te cuidaste. Y por eso, mis queridos hijos, hay que cuidar alma, cuerpo y espíritu, porque el cuerpo es templo de nuestro Señor Jesucristo. Hay unas gorduras que son enfermedad. ¿Sí? De pronto no nos está funcionando bien la tiroides y demás, pero hay que tenerlo presente. Pero bueno, yo no soy aquí el médico ¿cómo se llama? De ver cómo están las cosas, sino soy el médico del alma y del cuerpo, mis queridos hijos. Entonces, venía diciéndoles, mis queridos hijos, que la enfermedad es natural a nuestra condición humana y Dios no es indiferente ante la misma. Jesús sanó innumerables enfermedades, como le decía, que ya lo conocemos.
mostrándonos por ello la gloria de Dios. Y por eso cuando nos acercamos al sacramento, vamos a las misas de sanación y liberación, el Señor sigue mostrando su gloria. ¿Cuántas veces por medio de estas transmisiones el Señor se ha manifestado, el Señor se ha revelado y el Señor ha mostrado su gloria en cada uno de ustedes, en los que han aceptado con fe que se haga la voluntad? Sin embargo, mis queridos hijos, Él mismo aceptó el sufrimiento de la muerte para salvación nuestra, anunciándonos que Él es el grano de trigo que no muere, no da fruto. El grano de trigo que no muere, no da fruto. Él padeció, Él fue sepultado, Él resucitó para darnos vida eterna, mis queridos hijos, y por eso el grano de trigo, tarde que temprano, debe de morir para dar fruto eterno, para dar fruto eterno, mis queridos hijos. La persona que dice que si el rosario está en la Biblia, claro que sí, el rosario está en la Biblia. Una de las ventajas del sufrimiento con amor es que madura a la persona y la capacita para comprender a los demás. Una de estas partes, una de las ventajas del sufrimiento con amor, del padecimiento con amor, de las dolencias con amor, es que nosotros podemos madurar, que la persona puede madurar y se va a capacitar para comprender a los demás. Cuando yo tengo un dolor, cuando yo tengo un padecimiento, cuando yo tengo una enfermedad, puedo comprender el dolor del otro, el sufrimiento del otro, el padecimiento del otro, mis queridos hijos. Y eso es importante, por eso nuestros dolores no son ajenos a los dolores de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros dolores, nuestros padecimientos, nuestros sufrimientos no son ajenos, mis queridos hijos. Al enfrentarse con la imperfección que cada uno de nosotros es, descubrimos que para llegar a ser virtuosos es necesario sufrir. Para llegar a ser virtuosos es necesario sufrir. Para llegar a la santidad es necesario padecer, es necesario sufrir. Tanto en la salud, mis queridos hijos, como en la enfermedad, en orden a la satisfacción, en orden a la satisfacción, mis queridos hijos. Sufrir con paciencia, cargar con paciencia esa cruz. Por eso, mis queridos hijos, es mejor sufrir por Dios que hacer milagros. Es mejor sufrir por Dios que hacer milagros. Sufrimos nuestro dolor, sufrimos con todo lo que nos regala el Señor, sufrimos con Dios. Es mejor sufrir con Dios que hacer milagros. Para hacer milagros quizás no se necesita, perdón, mis queridos hijos, un amor tan puro como para ofrecer a diario a Dios una enfermedad que es misteriosa. Un amor tan puro. Para hacer milagros no se necesita de un amor tan puro. Por eso le digo, cualquiera por ahí en el mundo de lo más oscuro puede hacer milagros. Pero el milagro más grande es que nosotros podamos llevar con sufrimiento, padecer con amor esa enfermedad y aceptarla, hacerla mía, así como Él aceptó entregar su vida por nosotros, mis queridos hijos. Por eso es muy importante, mis queridos hijos, una enfermedad que es misteriosa. Los sufrimientos nos vuelven más buenos e indulgentes con los demás, porque el sufrimiento nos acerca al sacrificio del amor de Dios. El sufrimiento nos acerca al sacrificio del amor de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos de llevar, Padre, es que llevo tantos años enfermo, que llevo tantos años enferma, que llevo tantos años en cama, es que hay. Y has sufrido con amor,
ese sufrimiento con amor te lleva al sacrificio de amor con Dios. Y por eso, hijos míos, vivir con amor, esa enfermedad, llevar esa cruz con amor, mis queridos hijos, estar especialmente con ese amor maravilloso, ¿sí? Y ahí es donde es la importancia de que nosotros padezcamos con amor nuestra enfermedad, esa cruz, eso que el Señor nos ha regalado especialmente para nosotros. Y recordemos, ¿está alguno enfermo? Que llame a los presbíteros, que llame a los curas, que llame a los sacerdotes, como usted les diga, de la iglesia, y que ellos oren por el enfermo, ungiéndolos con aceite en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar pendientes. Así que, mis queridos hijos, con esa maravillosa frase llegamos al final de nuestro tema de la unción de los enfermos. Así que no veamos la unción como algo negativo, sino veamos la unción como un regalo maravilloso que el Señor nos regala para alma, cuerpo y espíritu, donde yo voy a recibir la salud o donde voy a aceptar la enfermedad por medio de una santificación, salvación y redención, o donde también me voy a preparar para la buena muerte. Me voy a preparar para la buena muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos.